Hola, bienvenidos al curso de Oracle. En este video vamos a ver Create Table y algunas sentencias de SQL. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. Para comenzar, recuerda que debes abrir los servicios por medio de la instrucción service.msc y una vez que hayas abierto los servicios, debes ir al servicio de Oracle. Debes iniciar el listener y además debes iniciar el servicio Oracle XE. Una vez que está iniciado, entonces abres un CMD y compruebas conectando por medio de sqlplus/nolog . Si eso ya está conectado, entonces ya arrancó tu instancia y ya te puedes conectar ahora. La sintaxis para poder crear tablas debes utilizar las palabras reservadas Create Table. Posteriormente, le asignas el nombre de la tabla en el formato nombre de esquema, punto, nombre de tabla. A continuación, entre paréntesis, el nombre del campo, acompañado por su tipo de dato asociado. Puedes agregar más campos de la misma manera, separando con comas. Es importante señalar que las instrucciones deben ser finalizadas con el carácter punto y coma. Para este ejemplo, entonces debes abrir SQL Developer, que lo vimos en videos anteriores. Si no lo has visto, te sugiero que lo revises, lo descargues y lo ejecutes. Una vez que abrió, entonces te conectas a la conexión con el usuario, creado en videos anteriores también. Y nosotros habíamos creado una tabla, pero lo hicimos por medio de clic con el derecho nueva tabla. La sentencia era Create Table, el nombre de la tabla, en este caso es cgatogato, mi esquema, punto, mi tabla. Y entre paréntesis, el campo 1, el nombre del campo, por ejemplo, nombre, y tú eliges el tipo de dato. Por ejemplo, varchar 2 de un carácter. Fue creada, entonces acá podemos actualizar y ahí vemos que está la tabla. El tipo de dato char asigna un valor fijo partiendo de un byte, por defecto, para almacenar un carácter. En este caso, si el valor introducido es más corto, entonces se completará con espacio en blanco. Si el valor a insertar es más largo, entonces arrojará un error, value error, y no va a intentar truncar el dato. Varchar. Una de las diferencias es que varchar distingue entre valores null y strings vacíos. Sin embargo, varchar 2 no los diferencia. Si para ti es lo mismo, nulos o vacíos, entonces déjalo como varchar 2. Es necesario especificar la cantidad de espacio a utilizar. Por ejemplo, varchar 2 de 11, varchar de 5 chars, varchar de 5 bytes, por defecto soporta 4000 caracteres y si no se especifica, entonces debes modificar el max string size, ya asignarle extended. Acá puedes ver la cantidad de bytes utilizados dependiendo del símbolo del carácter. Por ejemplo, para Latin ASCII se utilizan 8 bits, porque es de UTF-8. 2 elevado a 8 es igual a 256 caracteres, que es el espacio de UTF-8. Sin embargo, no alcanzan todos los caracteres, como por ejemplo, aquellos que utilizan 2 bytes, como por ejemplo, las letras griegas, la letra delta que aparece ahí. Entonces, esto va a utilizar 2 bytes o 16 bits. Y para caracteres chinos va a utilizar 3 bytes o 24 bits.
De acuerdo a lo anterior, entonces están además los tipos de datos nvarchar 2 y nchar, los cuales utilizarán el espacio dependiendo de la configuración regional y seleccionará el espacio de caracteres a partir de ello. Puedes realizar esta consulta para ver el conjunto de caracteres nacional. ¿Cuánto es el máximo que podemos asignar en un varchar 2? Me dice que es demasiado larga la longitud para el tipo de dato varchar 2 porque soporta nada más que hasta 4000. Sin embargo, podemos habilitar para que utilice toda la cantidad de bits, el máximo, modificando un parámetro. Con showParameterMaxString puedes ver que el tamaño máximo del string es estándar. Lo que debemos hacer es cambiar este valor a extended. Cabe señalar que cuando nosotros cambiamos de estándar a extended, lo podemos hacer, pero viceversa es más complejo. De hecho, en Oracle, en la documentación dice que no se puede realizar el inverso. Realizamos un shutdown immediate. Una vez que se cerró, lo iniciamos con Startup Upgrade. Una vez que ya arrancó el sistema por medio de Startup Upgrade, entonces ahora puede realizar el Alter System Set Max String Size Extended en el ámbito SP File. Una vez que ya fue modificado, ahora debes ejecutar un script que está ubicado en. El arroba significa que estás llamando un archivo desde tu disco local. El archivo que debes llamar es el que está dentro de la instalación. Product, versión 18, DB-Home XE, RDBMS, admin, UTL32K. Este es el útil para 32 kilos. Ese es el archivo SQL que debemos llamar. Entonces lo llamamos desde y una vez que ya realizó esto, entonces ahora reiniciamos la base de datos haciendo un shutdown immediate y volvemos a realizar el startup normal. Una vez que arrancó la base de datos, comprobamos. Y vemos que ahora está en modo extendido. Entonces ahora procedemos a crear la tabla create table, tabla 2 de 8000 y vemos que funciona. Con respecto a los tipos de datos fecha, acá es cuando todo se complica. Al momento de trabajar con fechas,
Dado los distintos formatos y zonas horarias, se convierte todo esto en una pesadilla. Date funciona sin zona horaria y no tiene fracciones de segundo. Timestamp tampoco tiene zona horaria, pero sí tiene precisión de fracciones de segundo, como por ejemplo FF6, que indica que va a tener 6 espacios para identificar la fracción del segundo. Recuerda que la zona horaria es aquella que parte de la línea de Greenwich y hacia la izquierda se restan las horas y hacia la derecha se adicionan horas dependiendo en el país en el que te encuentres. Timestamp with Time Zone contiene todos los valores anteriores de timestamp, pero además se adiciona el desplazamiento de hora UTC, Universal Time Coordinated, o bien hora universal coordinada, lo que antes se conocía como hora media de Greenwich. Timestamp with Local Time Zone es todo lo anterior, pero en este caso los datos se normalizan en la zona horaria de la base de datos cuando estos se almacenan, y cuando se recuperan, los usuarios lo van a ver en el formato de acuerdo a la zona horaria que se encuentre en la sesión. Para especificar campos numéricos se utiliza number, o bien number y entre paréntesis la cantidad de cifras en total, coma y la cantidad de decimales. En este caso está estatura number 5,2, lo cual no quiere decir que no puedes colocar 7 cifras. Tienen que ser 5 cifras en total con 2 decimales. Si se utiliza un signo negativo en la parte decimal, entonces indica que va a redondear la posición de las decenas. Por ejemplo, 100 menos 2, entonces es la posición de las decenas. 100 menos 3, entonces la posición que va a redondear es de las centenas. Comprueba tú mismo lo anterior realizando la consulta que está acá. Si quieres ver la fecha del sistema, existe sysdate, pero para cada select recuerda que debe tener un from. Entonces en este caso me dice que no existe la cláusula from. Por lo tanto, utilizamos la tabla dummy llamada dual. Y ahí está la fecha. Existen ciertas funciones para fecha específica, por ejemplo, si le pones to timestamp, y ese sería el timestamp, y ahí está la fracción de segundo. Si quisiéramos ver cómo lo almacena, entonces hacemos un dump de sysdate. Entonces acá puedes ver que está los minutos, la fecha, día 2, mes 6, y acá está el año. Cuando es type 13, entonces lo que tienes que hacer, como está estos dos cifras son del año, están en base 256. La segunda cifra, 7, la multiplicamos por 256 y le sumamos la primera, que sería 228. Y eso nos da que es el año 2020. Si solo colocamos sysdate, nos va a entregar en ese formato. Si queremos modificar el formato, entonces modificamos la sesión y cambiamos el NLS Date Format a año, mes, día, formato 24 horas, minuto y segundo. Y luego volvemos a mostrar el sysdate.
Y ahí está nuestro nuevo formato. Si lo quisiéramos en un formato timestamp, entonces le agregamos .ff6, ejecutamos el script, pero aquí cambiamos el NLS timestamp format, nos modificó y hacemos el select from dual pero colocamos el local timestamp y ahí tendríamos entonces el formato timestamp. Aquí lo vemos con sysTimestamp y aquí, como pueden ver, aquí está la zona horaria. Bien, espero que les haya servido como crear tablas. Ya falta mucho, ya en Oracle es demasiado, pero por lo menos hemos visto lo esencial. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.